En esta clase nos proponemos desarrollar las alteraciones del lenguaje implicadas en lo que ha sido denominado cuadro de deficiencia cognitiva o discapacidad mental por la psiquiatría. Como fue explicitado en la clase de presentación de este segundo cuatrimestre, desde el eje del lenguaje y sus alteraciones, ubicamos a la deficiencia cognitiva como un trastorno o perturbación no específico del lenguaje de causa neurocognitiva predominantemente, podríamos decir. O sea, aquí el lenguaje aparece comprometido en la medida en que se encuentra comprometido el desarrollo cognitivo del niño o la niña. Es fundamental considerar la íntima vinculación entre procesos cognitivos, organización psíquica y la del lenguaje. Entonces, en este PowerPoint, por un lado vamos a puntualizar algunas características de dicho cuadro clínico desde la disciplina que le ha dado origen al mismo, esto es, desde la psiquiatría, y por otro lado intentaremos situar algunas formulaciones e interrogantes desde otros enfoques. Siguiendo a Julia Guerra, podemos señalar que hasta el siglo XVIII el término idiotismo es el que englobaba un conjunto de trastornos deficitarios. Y ya en el siglo XIX fue Esquirol el primero en establecer una distinción entre demencia y lo que actualmente se denomina oligofrenia o retraso mental o deficiencia cognitiva, que como dijimos, hay varios términos para referirse a este cuadro. Esquirol distingue además dos grados de retraso mental profundo a los que denomina imbecilidad e idiotez, nominaciones que aún podemos encontrar en algunos estudios sobre el tema. En esa época también vemos el interés por la problemática que nos ocupa, por ejemplo, en la obra de Itard, de Pestalozzi, de Seguin, entre otros, quienes se dedicaron a indagar y crear medios de asistencia y educación para niños que presentaban producciones intelectuales que se consideraba que no eran las esperadas para su edad. Brevemente podríamos decir que desde aquel momento en el que fue planteado este cuadro hasta nuestros días, podemos observar, como está situado en esta placa, que la noción de deficiencia cognitiva implica una notoria complejidad, resultante de las diversas perspectivas y criterios con los que se la aborda. En los textos que les ofrecemos en nuestro programa para esta temática pueden ampliar este punto. De todos modos, cabe señalar que desde sus orígenes, esta entidad está definida desde criterios psicométricos, partiendo de los tests de Binet y Simon, aquellos que estaban en referencia a cierta escala de desarrollo intelectual. Y luego se incorpora la noción de cociente intelectual, es decir, desde el enfoque psicométrico se utilizan un conjunto de pruebas estandarizadas destinadas a medir el rendimiento intelectual con referencia a los promedios de la población infantil considerada normal. En este sentido, las personas cuyo cociente intelectual queda por debajo de 70 serían quienes tendrían deficiencia mental. Tras ciertas limitaciones encontradas en dicho criterio psicométrico, inclusive hasta advertidas por los mismos Binet y Simon, se comenzaron a plantear criterios más amplios que incluyeron las posibilidades vitales de cada niño y niña, es decir, sus posibilidades de aprendizaje y de adaptación sociofamiliar desde un enfoque dinámico e integral. Inclusive, Ascuaga señala que para la valoración psicológica se considera no solo el rendimiento intelectual cuantitativo,
sino que también las cualidades de las funciones psicológicas y los aspectos no intelectuales de la personalidad y la conducta. Si bien Ascuaga aclara que algunas de estas afecciones se caracterizan por generar cuadros bien definidos cuyo conjunto de síntomas es siempre similar y en los que la deficiencia mental es constante, como por ejemplo en el cretinismo, señala que en el grueso de los casos, en la mayoría de los casos, no existe una correlación estable entre causa y efecto y los síntomas y su heterogeneidad dependen de la magnitud y localización del daño cerebral. Ajuriaguerra establece que para comprender el retraso mental se debe partir de dos premisas. La primera plantea que la organización cerebral es indispensable para la organización de los procesos intelectuales y la segunda, que la organización cerebral no es suficiente para la organización de este proceso. Es en este sentido que planteamos la importancia de sostener una perspectiva pluridimensional como la estamos detallando en esta placa. En los casos de deficiencia leve o debilidad mental, el desarrollo cognitivo alcanza el inicio de la etapa operacional concreta, en términos piagetianos, por lo tanto logran adquirir conocimientos escolares básicos, incluyendo el aprendizaje de la lectoescritura automática y elemental. Las dificultades se presentan en el establecer entre los objetos o sus representaciones relaciones de semejanza, oposición, sucesión, inclusión, transformación reversible e irreversible. Ascuaga toma de Kanner el planteo de que la deficiencia aparente es un fenómeno relacionado con la cultura local y dentro de ella con las normas educacionales, las ambiciones profesionales y las expectativas familiares. Respecto de la organización del lenguaje, se encuentra en todos sus aspectos desplazado en el eje del tiempo de aparición. La deficiencia del lenguaje comienza a manifestarse durante el primer nivel lingüístico. Ascuaga sitúa aquí al retardo alálico, que ampliaremos en una próxima placa. No alcanza los niveles de comunicación conceptual ni de complejidad semántica, como por ejemplo la comprensión y elaboración de metáforas, chistes, dobles sentidos, juegos de palabras, etc. Ascuaga explica que en el límite superior de la deficiencia leve, en términos cuantitativos, se ubican los denominados fronterizos, por lograr un desarrollo intelectual y rendimiento muy similar a los denominados normales. Alcanzan el nivel alto de la etapa de operatividad concreta, que va de los 7 a los 12 años aproximadamente en términos piagetianos, solo presentando limitaciones en el plano de las operaciones formales.
esto es, en la abstracción, la generalización, la anticipación, la reflexión, creatividad, entre otros. Ascuaga señala que poseen una inteligencia pasiva y conocimientos fijos y automatizados que utilizan con mayor o menor eficacia según sus otras aptitudes personales y el nivel de exigencias de su medio. Las dificultades en el lenguaje comienzan a notarse a partir del segundo nivel lingüístico, es decir, luego de los 5 años aproximadamente. En este plano queda en evidencia que no logran la formación de conceptos abstractos. En cuanto a la deficiencia moderada, el autor destaca que allí se evidencian con notoriedad las limitaciones en la capacidad cognitiva. Hay un franco retraso escolar o una seria dificultad para la adquisición de los aprendizajes escolares elementales, ya que su desarrollo cognitivo queda detenido en el primer nivel lingüístico antes de los 5 años. Dichas limitaciones también se presentan en el aprendizaje artesanal y en tareas laborales de nivel medio, lo cual compromete la capacidad del niño o niña de autoconducción e inserción social. En el tercer grupo de deficiencias, Ascuaga distingue entre deficiencia severa y lo que él denomina deficiencia profunda. En relación a la severa, señala que se observa una notable deficiencia en el conjunto de las funciones mentales, comprometiendo seriamente la posibilidad de aprendizajes. La comunicación es posible a través de un lenguaje mímico y gestual rudimentario. Algunos niños alcanzan el primer nivel lingüístico con una comprensión muy limitada y referida a sus necesidades. Y la elocución, por su parte, consiste en vocalizaciones o silabeos intencionales, palabras sueltas deficientemente pronunciadas o frases de 2 o 3 palabras yuxtapuestas. En el cuadro de deficiencia profunda se hace referencia a quienes se encuentran desprovistos de intelecto y de razón y viven reducidos a las funciones vegetativas de sus necesidades corporales. Prácticamente no se evidencia posibilidad de aprendizaje aquí. La vida de relación social está circunscripta a las manifestaciones indispensables para subsistir. Los trastornos de la comunicación se observan desde los primeros meses de vida y aquí los niños permanecen en el nivel prelingüístico expresando balbuceo, reflejo o juego vocal estereotipado y perseverativo sin poder avanzar de allí. Desde esta clasificación que se basa en la perspectiva psiquiátrica, se propone la categoría pseudodebilidad mental para referirse a casos de niñas y niños que presentan dificultades o detenimientos en su desarrollo intelectual y en el aprendizaje, o sea, rendimientos escolares bajos, pero sin estar afectado su actividad nerviosa superior y la estructura de su pensamiento, es decir, sin aparecer esta implicancia de organicidad que es condición para el diagnóstico de deficiencia cognitiva. Ascuaga señala aquí como posibles factores causales a carencias afectivas, conflictos de orden psicológico como inhibición, aislamiento, sentimientos de frustración. También ubica, por ejemplo, educación rígida y represiva o ausencia de educación escolar sostenida y adecuada, entre otros.
Respecto del diagnóstico diferencial, Ascuaga nos aporta una apreciación interesante cuando señala que las fallas sistematizadas en la comprensión verbal y escrita, concordantes con las fallas de comprensión de situaciones no verbales de los retardos alálicos, permiten diferenciarlos de los retardos afásicos y audiógenos, en tanto en ellos se conserva buena comprensión de las situaciones no verbales. La psicoanalista Maud Mannoni, en el libro que aquí les proponemos, tras un recorrido por una casuística sumamente frondosa en relación a su trabajo clínico con niños con algún tipo de discapacidad o una problemática en el plano del orgánico, sitúa una pregunta interesante apelando a interrogar el criterio psicométrico. Ella pregunta, ¿por qué encontramos débiles mentales tontos y débiles mentales inteligentes con coeficientes intelectuales idénticos? Mannoni señala que al concebir la deficiencia mental como déficit de la capacidad cognitiva, aísla al sujeto en su defecto y que al buscar para la deficiencia una causa definida, se niega que pueda tener un sentido, una historia o que pueda corresponder a una situación. Mannoni observa que el niño o la niña que presenta alguna organicidad rara vez es incorporado a una situación triangular. Describe a quien cumple función paterna en un estado de perplejidad ante un niño o niña que desde el comienzo pareciera estar destinado a vivir fuera de todas las reglas. La autora advierte que el niño con debilidad mental a quien se le ha asignado un lugar como débil mental en la familia hallará siempre muchas más dificultades que aquel que a pesar de su retardo es pasible de las sanciones paternas. Inclusive vinculado a ello, encuentra que los trastornos temporoespaciales que se evidencian en algunos de estos niños, aún en las hipótesis de organicidad definida, se acompañan siempre con dificultades para los puntos de referencia en lo imaginario. De este modo, ella encuentra allí que estos niños tienen problemas para ubicarse con relación al significante paterno.
En los últimos tramos de su libro, la autora expresa lo siguiente: el débil mental tiene todavía por destino ser el objeto de alguien o de algo. Pasa de la reeducación materna a toda clase de formas de reeducación. Tal vez mañana encontremos el camino que conducirá al débil a reconocerse como humano, con deseos no alienados en el otro. El nacimiento de un hijo o de una hija implica ciertas movilizaciones singulares en la subjetividad de quienes cumplen con él funciones parentales. Y podemos señalar que cuando el pequeño o la pequeña llega al mundo portando alguna dificultad orgánica, dichas movilizaciones pueden resultar connotadas de un modo particular. Jerusalinsky dice que al nacer un niño deficiente, el contraste entre el hijo esperado y el que acaba de nacer afecta centralmente la función materna, ya que la madre se debate con el duelo de la pérdida del hijo imaginado y siente al recién llegado como un impostor, o en el mejor de los casos, como un verdadero desconocido. La eficacia del vínculo inspirado en el deseo materno dirigido al bebé suele ser suficiente para guiar a las madres en sus actitudes con el recién nacido, que se puede llamar normal. Pero la sustentación, la manipulación, la tarea de conectar el niño con el entorno, la transmisión del lenguaje, el juego, todo puede y suele quedar profundamente perturbado cuando el déficit constitucional del bebé produce un desencuentro precoz entre la madre y su hijo o hija. Siguiendo las formulaciones de Blanca Núñez, entonces podemos decir que la confirmación de un diagnóstico de discapacidad genera una situación de crisis familiar. Alude esto a una desorganización familiar en términos de una crisis accidental, en palabras de Erickson. Dicha crisis implica una pérdida, un duelo por el hijo ideal cargado con las expectativas, los deseos, las esperanzas de la pareja, de la familia en general. Esta familia deberá afrontar dicho proceso de duelo que le permita aceptar esta pérdida para poder recién conectarse con el hijo o la hija real que ha llegado al mundo. Esta situación de duelo es para la familia un periodo de gran vulnerabilidad. Y la elaboración de este duelo, siguiendo el planteo de Blanca Núñez, podemos decir que va a pasar por 4 etapas. La etapa de shock o conmoción, que es la inicial, el primer encuentro con este diagnóstico, la etapa de negación, la etapa de recuperación y de equilibrio y la etapa de reorganización. Entonces, someramente podemos señalar que la primera etapa alude a cierta conmoción que se produce ante el recibimiento de la información de la deficiencia o discapacidad del hijo o de la hija. Se trata de un estado de embotamiento de la sensibilidad. La segunda etapa implica el percibir episódicamente lo referido a la pérdida, pero acompañado de un intento de no admitirla, con una actitud general de descreimiento. Esta actitud involucra sentimientos de anhelo y búsqueda del hijo sano. Es aquí cuando suele ocurrir el peregrinar por diversos especialistas buscando la rectificación del diagnóstico o que lo dañado tenga cura. Cuestiones que aborda en detalles Jerusalinsky en el texto que está citado también en este PowerPoint. En ese momento pueden surgir accesos de cólera, enojos, sentimientos de culpa u otros sentimientos contradictorios en los padres de este niño o niña. Esta primera y segunda etapa se refieren a las etapas que implican cierta desorganización del grupo familiar, señala la autora, ¿no? Y la siguiente ya
supone un cambio en esa orientación, en tanto comienza una etapa de recuperación y de equilibrio. Se caracteriza por una atenuación gradual de las intensas reacciones emocionales que veníamos enunciando. Se llega a cierto reconocimiento y aceptación de lo irreparable de la pérdida. Y esto posibilita que los padres se encuentren con el hijo o la hija que ha nacido, así, con su dificultad, con su organicidad, con lo que cuente. Y también aparece cierto estado, cierto sentimiento de confianza en los progenitores o en los padres, en quienes están en figuras parentales, para cuidarlo. En ese sentido, también se observa que hay otra disposición para recibir información precisa sobre el diagnóstico, sobre los tratamientos posibles, sobre medidas que se puedan ir tomando y poder empezar a pensar al niño más allá de este diagnóstico. La última etapa, que está nominada etapa de reorganización, implica por parte de los padres una renuncia a la esperanza de recuperar el hijo perdido y una actitud de aceptación del hijo con sus posibilidades y sus limitaciones. En este punto hay una redefinición de la situación, de los roles familiares, de las reglas que gobiernan la conducta de los miembros de la familia.